Ok, perfecto. Muy bien, entonces, antes de iniciar propiamente con la charla y mientras presento a la maestra María José, me gustaría que me apoyen con una preguntita. Una más, ya me apoyaron con algunas. Ok, vamos, les voy a presentar ahorita una pregunta en sus pantallas y necesito que me apoyen con cuál es la función o cómo se enteraron o en qué función están en este curso, ¿no? Estamos como estudiantes, como docentes, como ATP, psicólogo, trabajador social, padre o madre de familia, director, supervisor. ¿Cuál es mi función en el ámbito educativo? Igual esto nos va a servir muchísimo para ir adecuando un poquito los comentarios que realice la maestra María José en un momento. Muy bien. Perfecto. Pues ya no les voy a robar mucho su tiempo. Les voy a presentar entonces ahorita a nuestra ponente. Permítame un segundito. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. La charla de hoy se titula Retos del regreso al aula para los niños y niñas con autismo. En esta charla, la maestra María José nos va a estar acompañando y me permito presentarla para que todos podamos conocer un poquito de quién es la que nos va a estar platicando sobre este tema tan importante. Ella es egresada de la Facultad de Psicología con maestría en Psicología Clínica. Es terapeuta certificada del Early Start Denver Model para niños pequeños con trastornos del espectro autista en el Mind Institute de la Universidad de California, Davis. Ella es autora del libro Guía del Domador de Dragones, Manual de Intervención Cognitivo-Conductual para el Control de la Ira para Niños. Ha trabajado principalmente en evaluación, intervención y rehabilitación neuropsicológica de niños y adolescentes con problemas en neurodesarrollo. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente es presidenta de la Asociación Civil Integrando Personas con Necesidades Educativas Especiales. En este momento, entonces, le cedo la palabra a la maestra María José. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto ver a tantas personas conectadas y sobre todo muchos docentes y psicólogos principalmente, porque eso me dice, ¿no? Que todos sabemos que van a haber ciertas dificultades en este inicio de clases y que estamos conscientes de lo que va a implicar y que estamos haciendo lo mejor que se puede hacer, que es anticiparnos a estas situaciones y pensar qué vamos a hacer inclusive antes de que ocurran. Lo bueno es que sabemos y conocemos bastante bien el perfil de los niños que tienen trastorno espectro autista y eso nos permite como anticiparnos y planificar, bueno, cuáles van a ser principalmente las dificultades que se van a aparecer en este regreso al aula de manera presencial y adelantarnos a ellas para que finalmente podamos tener intervenciones que puedan ayudarnos a que todo sea un poco más fácil, tanto para los niños como para los docentes, como para los psicólogos, como para los padres, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, vamos a hablar en esta pequeña charla un poco acerca de, en general, qué ha pasado en la contingencia, qué efectos ha tenido en la salud mental de los niños, cuáles han sido, también clarificar que no todos los niños van a tener problemáticas en cuanto a salud mental, sino que han habido algunos factores protectores que van a evitar que todos los niños tengan algún tipo de dificultad, o sea, van a haber niños que van a estar bien regresando a sus aulas y por eso podemos estar tranquilos. Las características un poco de los niños dentro del espectro y algunas de las dificultades que pueden llegar a tener. Vamos a hablar en general de ellas y una estrategia en específico que creo que es la más importante inclusive cuando hablamos acerca del regreso a clases de manera presencial. Entonces, bueno, me da mucho gusto que estén aquí y que podamos platicar acerca de esto. Vamos a empezar. A ver. Bueno, vamos a iniciar como teniendo un panorama general acerca de qué pasó con los niños durante la pandemia. Durante la pandemia han habido algunas investigaciones, no hay mucha investigación para nuestro país, pero hay investigaciones relacionadas con, bueno, qué efectos han tenido
la pandemia, el confinamiento en los niños, ¿no? Principalmente en España, lo que más se reporta es, y como se ha estudiado, es preguntándole a los profesionales que atienden a estos niños qué cosas han observado, qué sintomatología han visto en los niños que han estado durante mucho tiempo en sus casas. Y hay como 3 bloques principales de lo que hemos visto en los niños en general. Uno, la ansiedad, principalmente, que ¿cómo la vemos en los niños? Pues mediante irritabilidad. Niños que lloran más, que se quejan más, que reaccionan de una manera más, vamos a decir, como exagerada ante ciertas situaciones, que están como cansados, que ya no quieren hacer muchas cosas. Por otro lado, tenemos el tema de la depresión, que se ve a través de irritabilidad y también un grado de desmotivación hacia hacer actividades. Y de una manera amplia, los trastornos de sueño, que es lo que primero que pudimos observar durante la pandemia en los niños, temas de insomnio y temas sobre todo de alteraciones del ciclo de sueño y vigilia. O sea, los niños que se acuestan muy tarde, se levantan muy tarde, no tienen sueño en la noche, trasnochan, etcétera. No les cuesta mucho trabajo levantarse sus clases en línea y todo este tema de alteraciones de sueño, ¿no? Entonces, estos son los 3 bloques de trastornos, de síntomas que hemos visto en los niños después de la pandemia. Como les comento, pues sí, tenemos principalmente los problemas de sueño y también todo este tema del aumento de la sintomatología existente. O sea, ya hablando acerca de niños que tienen un trastorno, que tienen un diagnóstico, hay un aumento de lo que ya existía antes, ¿no? Si teníamos niños ansiosos, ahora están más ansiosos. Si teníamos un niño que tenía problemas para controlar su ira, entonces tenemos más problemas de explosividad, de poca regulación. Si teníamos un problema en cuanto a la socialización o la comunicación, pues estos se ven agravados, ¿no? Cabe recordar que es muy importante que si existe esto, no solamente tengamos la atención de un psicólogo, pues como yo que soy psicóloga, sino también un trabajo en conjunto con paidopsiquiatras y neuropediatras para dar un seguimiento a este tipo de aumento en la sintomatología ya existente. Ok. Sin embargo, como les comenté, esto no quiere decir que absolutamente todos los niños que han estado en confinamiento van a tener problemas. Han habido ciertos factores que se han investigado que han sido como moduladores o protectores y que quiere decir que hay niños que no van a tener cierta problemática, ¿sí? Sino que van a estar bien en el regreso a clases y que estuvieron bien durante la pandemia. Estos son principalmente las relaciones familiares armoniosas, o sea, los chicos que tenían un vínculo familiar tranquilo, que no era agresivo, que era paciente, etcétera, son un grupo de niños que no van a tener este tipo de dificultades. El hecho de que hayan tenido acceso a un patio, jardín, espacio abierto, aire libre, también ha evitado temas de ansiedad y pues una situación económica estable, entre menos estresores familiares hayan ocurrido, que no haya habido alguna muerte, una pérdida, pues también va a implicar que los niños estén emocionalmente mejor. Y también el hecho de tener a otro niño en casa. Y eso pues vamos a hablar un poco de este tema de la socialización, que es muy importante y que muchos niños que están dentro del espectro pues tienen problemas para socializar y que el hecho de no haber ha practicado o no haber tenido retroalimentación del área social durante 1 año y medio, evidentemente va a tener un efecto, ¿no? Pero el caso es que niños que tienen a otro niño en casa, que tienen acceso a relacionarse con otras personas pares, o sea, de su edad, puede ser un hermano o cercano, entonces han tenido menos problemas, menos sintomatología, menos rasgos de ansiedad, menos irritabilidad. Bueno, eso hablando ya como en general de la infancia, pero si nosotros hablamos ya del trastorno espectro del autismo, tenemos que tener en cuenta que nosotros ya conocemos muy bien cuáles son las dificultades, cuáles son las características y cuál es el perfil de los chicos que están dentro del espectro. Que tenemos finalmente pues problemas de comunicación iniciando. Sabemos que los niños que tienen trastorno espectro autista tuvieron un retraso normalmente en el lenguaje, o sea, si nosotros checamos su historial,
clínico, normalmente tenemos un retraso en el lenguaje, una adquisición tardía del lenguaje o dificultades para empezar a utilizar gestos o conductas no verbales para comunicar, y esa parte de que aun cuando se utilice el lenguaje, quizá el lenguaje no es utilizado para comunicar, ¿no? Puede haber ecolalia, todo esto que tiene que ver con repetir diálogos de películas, repetir canciones, repetir el abecedario, los números, o sea, todo esto que no tienen una finalidad de comunicarle un mensaje a alguien. Porque una comunicación, o sea, hablando comunicación no solamente verbal, sino el lenguaje, el punto es que lo que hace es comunicar un mensaje. Entonces, todos estos niños, este grupo de niños, tienen dificultades para esa parte de comunicar un mensaje, de integrar a una persona en lo que él desea. Tenemos, por otra parte, dificultades en la socialización, o sea, son niños que, por la manera en la que funciona su cerebro, han tenido un problema para aprender normas sociales que uno aprende de manera natural, para comprender todas estas reglas que ocurren en el ambiente social y poder decir, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. Si yo me acerco a mi compañero de esta manera, eso es útil para que mi compañero juegue conmigo, o no es útil para que mi compañero juegue conmigo. Todo este tema de lo social y del comprender qué es lo que tengo que hacer para lograr que los demás se acerquen a mí y que yo me relacione con ellos, es algo que ellos no logran comprender por completo, y eso pues les genera dificultades en el área de la socialización. Y por último tenemos los comportamientos repetitivos y las estereotipias, ¿no? Que tiene que ver tanto con estos movimientos repetitivos como de aleteo, saltitos, cualquier movimiento repetitivo, observarse los deditos, o también puede tener que ver con repetir ciertas palabras, con tener ciertas frases propias o un lenguaje inventado, o también temas que son como muy obsesivos, o sea, los niños que solamente están interesados en un solo tema, los aviones, los automóviles, los dinosaurios, los trenes, los pulpos, o sea, un tema en específico únicamente, y que también se engloba dentro de esta parte de las características del trastorno del espectro autista. Entonces, si nosotros ya conocemos cómo son los niños que tienen trastorno del espectro autista, entonces ya podemos movernos hacia cuáles van a ser un poco las dificultades, ¿no? Nosotros, bueno, este tema, todas estas dificultades, todas estas características, ¿en qué se manifiestan? Pues se manifiestan en déficits en la teoría de la mente. La teoría de la mente es esa capacidad que tenemos de poder leer o inferir cuáles son los estados emocionales del otro. O sea, que yo pueda pensar lo que el otro está pensando o poder hacer una interpretación sobre lo que el otro está pensando, sabiendo que va a ser diferente a lo que yo pueda sentir o pensar. Es una parte o lo que llamamos teoría de la mente. Entonces aquí hay como fallos, esa dificultad de poder ponerse, vamos a decir, en lugar del otro, pero que es diferente a la empatía. Porque la empatía tiene que ver con esta parte de este componente emocional, y este tiene que ver con un componente totalmente cognitivo, o sea, el hecho de que yo pueda pensar o ponerme a pensar qué es lo que puede pensar la otra persona. Tenemos también fallos en función ejecutiva, eso afecta bastante en temas de la escuela específicamente, porque tiene que ver con qué tanto yo organizo pasos para lograr un objetivo, qué tanto yo planifico cosas para lograr un objetivo, qué tanto me detengo o inhibo conductas para lograr algo, ¿sí? Qué tanto no soy impulsivo en ciertas cosas, qué tanto me detengo y reflexiono para hacerlo. Entonces, estos fallos, vamos a decir como discrepancias entre las funciones ejecutivas que no están maduras en la infancia en general, o sea, es un proceso y no están todavía maduras en la infancia, pero que de alguna manera van madurando poco a poco, y los niños dentro del espectro tienen dificultades con función ejecutiva. Tenemos temas también de fallas en la coherencia central, que es la capacidad de comprender el contexto. Y esto especialmente afecta en temas que tienen que ver con lo social. O sea, son chicos que no leen todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si entran a una fiesta y no te pueden leer el ambiente, ¿no? Nosotros podemos entrar a una fiesta y decir, bueno, este ambiente está un poco tenso. ¿Y de dónde sacamos esa inferencia?
de que estamos viendo gente que no está bailando, de gente que está sentada, gente que no tiene una cara de felicidad, o sea, entonces nosotros decimos, este está tenso, ¿no? Esa capacidad de entender el contexto es algo que falla en los chicos que están dentro del espectro. No pueden leer el contexto, leen las cosas mediante pequeñas partecitas de lo que está ocurriendo en el ambiente. Entonces, eso afecta mucho en su capacidad para tomar decisiones sociales correctas. Entonces, por ejemplo, ellos pueden estar hablando y hablando y hablando y no ver que a lo mejor las personas que están cerca de él, pues ya se cansaron, ya se aburrieron y no toman decisiones sobre eso. También está el hecho de focalizarse hacia lo no social. Todas las personas que han a lo mejor trabajado, hablado, tienen cerca a un niño dentro del espectro del autismo, van a saber que les va a interesar muchísimo más la tecnología, los objetos, y no en sí la parte social que nos relaciona con ellos. O sea, van a estar muchos, si yo le doy un carrito a este niño, ¿qué es lo que va a hacer con el carrito? Va a observar sus rueditas, no va a lanzármelo para que yo se lo lance de nuevo, ¿no? Entonces, ante cualquier objeto, esta parte social que está implícita y que cualquier niño busca, si tiene un globo, lanzármelo para que yo se lo lance de nuevo, el niño dentro del espectro va a agarrar el globo y va a observarlo de cerca, a ver el color, ver la forma, ver la textura, pero no va a tener esta conducta social, ¿no? O al menos no dentro de los primeros años de vida. Y tenemos también este tema de la integración sensorial, que también está presente y está relacionado con el comportamiento restrictivo y repetitivo. Esta parte de la integración sensorial, pues ya saben que los niños tienden a ser muy sensibles, hiper o hiposensibles, o sea, se tapan los oídos ante ruidos fuertes, o también necesitan de mucha estimulación sensorial y por lo tanto pueden llegar a hacer cosas como meterse cosas a la boca, golpearse la cabeza contra la pared para cuando están en un momento de desregulación, como para esta búsqueda sensorial, un movimiento constante, o sea, en caso de que necesiten esta entrada sensorial, o por el contrario, el huir de ciertas cosas, ciertas texturas, ciertas comidas, ciertos sabores. Entonces hay esta parte como de hiper o hiposensibilidad. Entonces, todo esto que ya sabemos, ¿no? Cómo se manifiesta en los niños, pues nos da unas conductas muy específicas en el aula. Entonces, los muchos docentes y psicólogos que están en esta plática probablemente van a identificar que su alumno que tiene trastorno de espectro autista tiene conducta rígida y ritualizada, o sea, hace lo mismo una y otra vez, lo repite, puede hacer la misma cosa varias veces, el mismo circuito de ir a buscar el libro, hacer esto, hacer lo otro, lo repite, o sea, cuando estábamos en una cuestión presencial, claramente, y ahora en línea, también habrá su conducta rígida y ritualizada, hacer la misma pregunta varias veces, etcétera. También podemos tener intereses muy restringidos, o sea, el niño que habla acerca de una sola cosa, un solo tema, Mario Bros, los videojuegos, los dinosaurios, los trenes, pero únicamente acerca de eso. Y no podemos salirnos de este tema porque si nos salimos de ese tema, lo demás no le interesa, no le llama la atención. Entonces, el niño que únicamente está interesado en un grupo muy, muy selecto de temáticas, ¿no? Podemos llegar a tener agresión, normalmente no hacia los demás, es poco común, ¿no? Pero sí puede haber agresión hacia él mismo, o sea, niños que se muerden mientras están en un momento de desregulación, que se golpean la cabeza, que cuando están muy enojados se dejan caer hacia atrás, ¿sí? Todo eso, pues, en temas de autoagresión y que pueden ser como muy problemáticos dentro del aula. Retraimiento, no se acercan a sus otros compañeros, no hacen plática, no piden unirse a los juegos, no invitan al otro a jugar con ellos. Entonces, todo eso tiene que ver con estas conductas de retraimiento. Una evitación de situaciones sociales, o sea, si había en algún punto algún tipo de festival, etcétera, pues el chico no lo hace. Ahora en las clases por Zoom, si hay alguna actividad social, probablemente la evite, diga que no quiere unirse, que no quiere hacerlo, que no quiere estar ahí, que no sabe qué platicar. Entonces, ese tema de evitación completa de la situación social.
y una adherencia a las reglas muy, vamos a decir, como que muy obsesiva, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser de cierta manera, tienden hacia la inflexibilidad. Entonces, si hay una regla en el salón de clase, nadie la puede romper. Si alguien la rompe, pues eso causa muchos problemas en el chico, ¿no? Se puede llegar a generar mucha ansiedad si una regla cambia o no es como él espera. Entonces, finalmente, con todas estas características que conocemos de los niños que tienen trastorno espectro autista, ¿qué dificultades nos podemos nosotros imaginar que van a ocurrir? Nos podemos planificar, nos podemos anticipar en este regreso a clases. Y hay 3 grupos de dificultades. Podemos tener dificultades sociales, dificultades en cuanto a la conducta y en el ambiente, o sea, vamos a ver como más bien en la parte emocional, pues vamos a tener ansiedad, ¿no? Entonces ya sabemos cómo funcionan un poco los chicos, los estudiantes que tienen autismo, que tienen diagnóstico de autismo, entonces sabemos que van a haber ciertas dificultades en estas áreas. Vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Si hablamos de la parte social, los chicos dentro del espectro, como mencioné, tienen dificultades para saber cuáles son las reglas implícitas de las relaciones sociales. Y las van aprendiendo, no quiere decir que no las puedan aprender, por supuesto que las pueden aprender, pero necesitan de otros medios de instrucción para poder aprenderlo. Esto quiere decir que no lo aprenden de una manera naturalista, como los niños que no están dentro del espectro, que a lo mejor viendo a los demás mediante imitación o simplemente mediante la retroalimentación que reciben de manera normal, de que alguien te dice que no puedes acercarte así, no puedes jugar, tienes que tomar tu turno, y ese tipo de retroalimentaciones normales aprenden que eso no se puede y que no es lo correcto. Los chicos dentro del espectro no aprenden de esa manera. Necesitan de una instrucción clara y de estructurada acerca de las relaciones sociales, como si fuera otro tema, ¿no? Como si fuera un tema así escolar, bueno, así más o menos tenemos que enseñarles habilidades sociales. ¿Y qué pasa? Necesitamos también que experimenten las oportunidades sociales para poder aprender. Entonces, tenemos en 1 año y medio niños que han estado en sus casas, algunos con la posibilidad de tener relación con a lo mejor un hermano, un primo, alguien que se quiere relacionar. Pero si nosotros recordamos que ellos en sí mismos evitan la socialización, pues nos vamos a dar cuenta de que muchos de estos chicos no van a haber socializado con nadie en este tiempo o lo han hecho mediante la tecnología. Y la tecnología, a pesar de que ha servido para estar un poco más tranquilos y tratar de estar interactuando con otras personas, definitivamente no es lo mismo ni son las mismas reglas que en un ambiente presencial dentro del aula. Entonces, los chicos pueden tener problemas para, por ejemplo, saber cómo acercarse a los otros, para saber cuándo esperar su turno, para saber si un material va a ser de ellos o va a ser de todos. Van a tener problemáticas en saber qué era algo correcto en mi casa. Por ejemplo, si en mi casa tomando mi clase en línea me quitaba yo los zapatos porque me incomoda, porque tengo cuestiones sensoriales, si no quería yo usar un pantalón porque pues me incomoda, me incomoda en mi casa y eso me lo permite mi mamá porque pues estoy en mi casa, voy a querer que eso también ocurra en la escuela. Y, sorpresa, las reglas son diferentes en la escuela que en mi casa. Y eso tenemos que estar muy pendientes porque claramente esa distinción puede ser muy clara para nosotros, pero no muy clara para los niños dentro del espectro. Entonces, todos estos temas de una conducta inapropiada, vamos a decir, que pueden hacer ciertas cosas que no se esperan, que se rasquen, que de repente eructen, cosas por el estilo, pueden ocurrir dentro del ambiente social sin una malicia, sino por el hecho de que han estado en casa y eso se permite en casa porque es un ambiente privado, pero el hecho de que ahora va a estar en la escuela, pues hay que estar pendientes de hacer unas correcciones en el momento propicio y que no sean demasiado duras como para que el chico le genere su ansiedad, ¿no? El no saber para nada qué hacer. Van a necesitar de una guía de gente que sepa que es un niño dentro del trastorno, o sea, dentro del espectro y que pueda darle como ciertas pautas de cómo acercarse, de cómo hablar, de cómo relacionarse con otros, ¿no?
Tenemos, por otro lado, dificultades en la parte de la conducta, porque si hablamos acerca de los chicos dentro del espectro, todos tienen esta parte como de inflexibilidad en lo cognitivo, ¿sí? O sea, esta parte de que las cosas tienen que ser de cierta manera, una estructura, y que si yo no me mantengo en esa estructura, entonces eso me genera a mí, pues, desregulación. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando, y todos ya están acostumbrados de una manera u otra a una estructura de sus clases en línea, de que me levantaba a cierta hora, comía, luego mi clase en línea, me conectaba, tal maestra me conectaba, se salía, jugaba yo algo mientras era el descanso, continuaba mis clases, salía y listo, seguía mi día. Ya tengo una estructura. Ahora vamos a cambiar esa estructura por otra estructura diferente, y tenemos que tener en cuenta que así como van a haber chicos que van a tener vamos a decir, como algo anterior, un poquito, ¿no? De las clases anteriores, de cómo eran, van a haber chicos que van a haber estado en el kinder y ahora van a estar en la primaria. O sea, que no tuvieron tanto esa posibilidad de aprender cómo es una estructura en la escuela, y que por lo tanto van a estar guías sobre eso. Entonces, ¿qué puede haber? Pues ciertas conductas que nos van a llamar la atención, que van a tener que ver con la inflexibilidad, a lo mejor, con la evitación, con el enojo en cuanto a las cosas que no se están esperando. Y tenemos como que la tercera tuerca ahí, que aquí elegí estas tuercas porque todas esas están relacionadas, ¿ok? No es como que, ay, por un lado lo social y por un otro lo conductual y la ansiedad, sino que todas giran y implican una a la otra. Y tenemos este tema de ansiedad, que igual va a ser muy ocasionado por el tema de que van a haber una situación cambiante en las clases en línea a las clases presenciales, ya sea que los chicos vayan todo el tiempo, que sea un sistema híbrido, que vayan a haber cambios en horarios. Bueno, va a haber cambios, y eso siempre genera ansiedad en los chicos dentro del espectro, ¿no? Y bueno, si nos vamos ya hacia, bueno, y la ansiedad, ¿cómo la vamos a ver? Pues aumento de estereotipias, enfocarse mucho más en en los temas obsesivos principalmente, ¿no? Si nosotros ya hablamos acerca de una intervención pertinente, que, bueno, todo esto es como que el preámbulo de un curso que va a haber, y que ya luego ahorita les platicaré, que van a haber más estrategias, pero si nosotros hablamos de la estrategia más importante para evitar problemas, es la anticipación, ¿sí? Estos chicos necesitan saber exactamente qué va a pasar cuando ellos inicien clases. ¿En qué va a consistir esas clases? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a esperar de ellos? ¿Qué conductas van a ser apropiadas? ¿Cuáles no van a ser apropiadas? ¿Cuándo se va a tener que quedar en casa? ¿Cuándo se va a tener que ir a la escuela? Todo esto son conductas o sea, son estrategias anticipatorias. O sea, nos vamos a adelantar, no vamos a ir y mandar al niño así, toma adelante, ve, sino que si ya sabemos que tenemos en el aula un chico con autismo, vamos a anticiparnos y vamos a darle a él la posibilidad de saber de antemano qué esperamos, cómo queremos que se comporte, cuándo va a ser, cuál va a ser la nueva estructura, y vamos a trabajarla desde antes. Para esto hay varias maneras de hacerlo. Aquí menciono algunas importantes: el uso de un calendario para que él sepa cuándo va a ir a la escuela, cuándo se va a quedar en casa, cuándo van a ver, cuándo va a empezar este cambio. Habría que empezar desde vacaciones, decirle, mira, como en cuenta regresiva, una semana para que vaya a esa clase, pasar por donde está la escuela, mostrarle cuál va a ser ahora la escuela en la que va a estar. También necesitamos una agenda visual, para eso necesitamos como adelantarnos, a lo mejor los docentes que empiecen a pensar y a mandar cómo va a ser las clases, cómo van a ser las clases, en qué van a implicar, cuánto tiempo van a ser, cómo van a ser, para que los chicos ya puedan moverse de su agenda visual. Muchos de ellos ya la tienen en casa, los que han tenido intervención y seguimiento, seguramente tienen una agenda visual. Bueno, modificarla para ver cómo va a ser su agenda visual en la escuela. Nos van a servir muchísimo el uso de pictogramas. O sea, y quiero dejar en claro que todas esas estrategias, pues no es que sean nuevas, pero hay que adecuarlas a la situación. O sea, los pictogramas ya existen, la agenda visual ya existe, el uso de
de los calendarios existe, pero hay que adecuarlas para esta situación específica que va a implicar un cambio de trabajar en casa a trabajar en un ambiente presencial. Necesitamos pictogramas donde el niño sepa qué hay que hacer, que si tiene que usar un uniforme. Todo este tema también de que ahora vamos a tener que usar la máscara, de que nos vamos a tener que estar lavando las manos en la escuela, o sea, marcarle con pictograma que dentro del salón de clase, máscara puesta. Y eso estamos siendo como muy optimistas porque van a haber niños que van a evitar, o sea, sobre todo los muy pequeñitos, que va a ser muy difícil que se mantengan con su mascarita, pero tenemos que por eso adelantarnos y empezar a trabajar con eso, que el niño esté durante más tiempo con la máscara, que lo pueda tolerar mientras está en casa y mostrarle pictogramas de que en la escuela se tiene que utilizar. Para eso y otras muchas cosas más, para cuándo sacar el libro, para cuándo hacer ciertas cosas. Para los más grandes es necesario que nos impliquemos en actividades de role-playing, que role-playing es actuar como se espera que el niño se comporte. Entonces, si ya sabemos que hay problemas sociales, echémonos una actuación con el niño de cómo invitar a jugar, ¿sí? De cómo saludar, de cómo hacer una primera plática con alguien, qué cosas tenemos que decir ante una primera plática, porque estos compañeros, ya sea que sean algunos igual, vamos a decir, como los mismos compañeros que tenía en años anteriores, o a lo mejor son compañeros totalmente nuevos, pues es gente que no ha visto en mucho tiempo. Entonces, ¿cómo tengo una plática con alguien que ya conocía, pero hace año y medio no veo? ¿Cómo tengo una plática con alguien que es nuevo? ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Cómo me puedo acercar a él? Todo eso hay que actuarlo, y eso actuarlo en vacaciones, para que cuando llegue él el momento esté listo. Y también para algunos chicos no es mi estrategia favorita, pero hay a quien les sirve, y aquí hay que elegir de acuerdo a las características, las capacidades intelectuales y el grado escolar, inclusive la edad, las estrategias, ¿no? Pero también las historias sociales son válidas y útiles, y las historias sociales es simplemente hacer una enumeración de qué implica este nuevo cambio, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Voy a regresar a la escuela y por lo tanto, número uno, tengo que ponerme mi máscara todos los días, voy a entrar al salón, voy a ver a gente nueva y las voy a saludar, voy a ver a mi maestra y voy a saludarla. O sea, todo lo que implica es como un cuento que les contamos para que ellos puedan posicionarse de anticipado en una situación. Entonces, contar este cuento del regreso a clases y leerlo varias veces antes de que llegue ese día en el que va a entrar a clases, disminuye la ansiedad y hace más posible que sea una situación más agradable para los niños. Bueno, esas son como las estrategias que les puedo como adelantar un poco de lo que es necesario que se haga como docentes y como psicólogos. Y existen otras más y se pueden adentrar en otros tipos de materiales. Y con esto, pues, concluimos, ¿no? Y hago como un poco la liga de que, bueno, hay un curso en el cual vamos a estar hablando de aún más estrategias. Además de las estrategias anticipatorias, existen otro tipo de estrategias que podemos adecuar, como las estrategias de reemplazo ante ciertas conductas inadecuadas o las estrategias de consecuencia que tendremos que utilizar ya que ocurrió una conducta que sabemos que es inadecuada. En el curso vamos a hablar acerca de un poco más de los efectos del confinamiento, de los problemas específicos y también de estas estrategias puntuales en 3 momentos. Ahorita ya les mencioné un poco acerca de la anticipación, pero también las de reemplazo y las de consecuencia. Pueden ser estrategias útiles que tengamos como algo así como si tuviéramos una caja de herramientas y vamos a decidir cuál vamos a utilizar en el momento en que surjan estas problemáticas. Y bueno, cómo aplicar estas estrategias en algún caso en el que podamos imaginarnos qué hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. En este momento vamos a dejar un espacio para unas 5 preguntas aproximadamente que podamos responderle a los que nos están acompañando. Entonces, ahí en el chat, los que deseen hacerle alguna pregunta a la maestra María José, pueden escribirnosla y ahorita se las vamos a leer. Mientras realizan sus preguntas y para poder leerlas, les comentamos un poquito más sobre este curso. Este curso lo vamos a estar impartiendo del 23 al 26 de junio.
pueden ya inscribirse dentro de la plataforma de el IPEA en www.ipeayucatan.com/autismo. Son 4 días que vamos a estar con actividades desde el miércoles 23 hasta el sábado 26. Muchos nos preguntan cuáles son los horarios del curso, en cómo se va a impartir. La verdad es que en el IPEA siempre tratamos de ser muy flexibles en cuanto a la cuestión de los horarios, porque todos manejamos tiempos muy apretados, ¿no? Sobre todo ante estas condiciones de la pandemia. Entonces, los primeros 2 módulos son módulos completamente asíncronos, en donde la maestra María José nos va a publicar algunas videocápsulas respecto al tema que estemos viendo y otros recursos complementarios que pudieran servirnos. Entonces, nos podemos conectar en la plataforma en cualquier momento que tengamos chance para ver los materiales. Para el módulo 3 y el módulo 4 vamos a tener sesiones sincrónicas como esta que estamos teniendo actualmente. En caso de que no pudiéramos conectarnos, la retransmisión podrá ser vista dentro del aula virtual en el momento que mejor les convenga de igual manera. Los 4 días, los 4 módulos, mejor dicho, van a estar dentro del aula virtual, la plataforma que tenemos dentro del IPEA, para que ahí puedan ver todos los recursos, todos los materiales del curso. Muy bien, incluye una constancia por un total de 5 horas. Muchas veces nos preguntan, ¿no puede ser un curso más grande, ¿no? de más horas? La verdad es que lo que estamos buscando en el IPEA son cursos breves en donde no se nos alce tanto el precio para que pueda ser accesible para todas las personas y podamos encontrar información concreta, información clave que podamos aplicar en donde estemos trabajando o incluso en nuestro mismo hogar, ¿no? El precio del curso nos están comentando, es de 230 pesos, es precio único. Sin embargo, hoy por pago anticipado tiene un costo de 190 pesos. Pueden entrar directamente a www.ipeayucatan.com/autismo y allí mismo pueden realizar su pago por esta cantidad, que es el precio de oferta que tenemos por el día de hoy, que estamos lanzando este curso. Bueno, haciendo un corte a esta pausa comercial, me voy al chat para leer algunas de las preguntas que nos están poniendo. Pal nos dice, hola, soy monitora de un adolescente, está en su primer año de secundaria, requiere ayuda notable, cae más en bajo funcionamiento y mis preocupaciones son que se acerca a las mujeres de forma inapropiada. Ya trabajamos no tocarse en público, sobre la ropa en zona íntima, pero creo que al entrar en clases se querrá acercar a las maestras y compañeras. ¿Cómo podría trabajarlo? Pregunta Pal. Ok, para un chico de secundaria, yo les recomendaría ampliamente el tema de las historias sociales. O sea, el dejar en esa historia social, si ustedes ponen historias sociales en internet, autismo, les va a salir un montón de ejemplos. Pero siempre es mejor hacer una historia social con la persona que la va a utilizar. Entonces, dejarle en claro que la manera de acercarse o de los comportamientos apropiados para hablar con una mujer en sí va a ser decirle hola, ¿cómo estás? Y ser muy claro de que no puede tocar a la persona, sobre todo ahorita que sabemos que el tema del contacto físico va a estar restringido, que no podemos tocar a la persona, que no podemos tocarnos nuestras partes privadas frente a alguien, que, o sea, todas esas cosas que tú ya sabes porque eres la monitora de ese niño, de ese chico, de ese adolescente, que podría hacer, se las vas a anticipar. Y todas las cosas que sí debe de hacer él para relacionarse con otros, o sea, si a alguien le cae bien, le gusta o lo que sea, ¿qué puede hacer? Y practícalo con él. Haz un role-playing, haz como si tú fueras una chica con la que él quiere, o sea, que él quisiera hablar con ella, que él te diría qué estaría bien, qué estaría mal, y practícalo varias veces antes de que inicien las clases. Perfecto. Maritere León nos comenta, ella es docente de preescolar, tiene un alumno que presenta rasgos y características de condición autista. Sin embargo, los padres de familia se niegan a reconocer que tuviera alguna condición, ya que dice que solo no quieren hablar o relacionarse solo cuando él quiere.
Su pregunta es, ¿cómo concientizar a los padres de familia o qué estrategias trabajar con el niño para mejorar su aprendizaje? Dice, ok, es un niño de 4 años. Bueno, el tema de los padres es un tema complicado porque finalmente, o sea, si los padres no dan como apoyo, pues nosotros quedamos limitados. O sea, hay que acordarnos que el trabajo con un niño con cualquier trastorno, condición, ¿no? Como nosotros queramos mencionarlo, implica varios pilares. Implica el pilar escolar, implica el pilar que tiene que ver con los profesionales que estén trabajando con el niño y implica el pilar de la familia, de la familia. Entonces, si nosotros quitamos uno de estos como una silla, ¿no? Que son 3 pilares, quitamos uno, pues se cae la silla, no funciona. Entonces, primero tener muy claro cuál es tu posición como docente de preescolar. Tu posición como docente de preescolar es clarificarle a los padres lo que estás observando en el niño con mucha claridad, describir, poner ejemplos de lo que estás observando y decir que ese niño necesita de una evaluación para poder llegar a entender por qué está ocurriendo esto. Entonces, eso es tu tarea como docente, pero hasta ahí puedes llegar. Uno quisiera a lo mejor hacer más, pero la verdad es que ser claro sobre cuál es tu posición. Uno. Dos, yo no creo que necesariamente tendrías que concientizar como al hecho de este niño a lo mejor tiene autismo, porque los papás a lo mejor no están en esa posición para poder aceptar un diagnóstico, pero necesita tener claro que hay algo que está pasando en el desarrollo de su hijo. O sea, eso es como lo importante. Y que necesita una evaluación y que la escuela necesita una evaluación para poder trabajar mejor con él. Y las estrategias para trabajar para mejorar su aprendizaje, si hablamos acerca del aprendizaje social, pues lo mejor sería enseñarle a lo mejor, como está chiquito, pues algunos pictogramas sobre qué cosas puede hacer o qué te gustaría que hiciera en el salón de clase. A lo mejor es nada más que se una al juego, porque a los 4 años las habilidades sociales pues no son tan amplias, ¿no? O sea, a los 4 años tenemos un pequeño arsenal de habilidades sociales, ¿no? No tan amplio. Entonces, ¿qué cosas quieres que ese niño logre? Ponértelo como objetivo. Quiero que juegue con sus compañeros y enseñarle, mira, para acercarte a tu compañero tienes que decir esto y buscarte algún aliado en el salón de clase de alguna manera para que acepte jugar con él algunas cosas y hasta ahí. Y ya está. Y ser, cada vez que hay un reporte escolar, clarificarle a los padres que están estas dificultades presentes y que hacen complicada la socialización, el aprendizaje o lo que sea, ¿no? Y siempre luchar un poco por la parte de la evaluación para que así los papás entren en ese proceso y se pueda dar un seguimiento. Perfecto. Lisette Concha nos pregunta, si el primer día de clases hay mucho llanto y no pudimos tener anticipación en vacaciones, como trabajar el posible estrés que se pueda generar en niños y niñas con espectro autista, ¿qué se puede hacer? Bueno, creo que algo que no mencioné, pero que es muy importante, es que ustedes como docentes van a necesitar mucha paciencia, porque este regreso va a ser difícil en muchas circunstancias, ¿no? Y lo que se puede hacer, bueno, si hay mucho llanto, también tener en cuenta que es una cuestión de adaptación, que podemos hacer ciertas cosas como buscar un lugar previo, ¿no? Para que los niños puedan estar tranquilos. Yo les diría que lo mejor es que empecemos tratando, o sea, que el primer objetivo del primer día de clases es que la escuela vuelva a ser un lugar placentero. Entonces, a lo mejor no irnos tanto por cuestiones muy académicas un primer día, sino irnos por cuestiones que puedan ser agradables para los chicos, porque lo primero que tenemos que hacer es eso, que se habitúen, sobre todo en preescolar, que te digan, bueno, este lugar es un lugar bueno, es un lugar seguro, es un lugar donde puedo estar bien. Y también sería bueno pedir a los padres que estén a lo mejor cerca ese primer día o manejar un horario corto los primeros días para que no sea algo tan amplio y que los chicos puedan regresar a sus casas y estar tranquilos y saber que finalmente si voy a la escuela regreso a mi casa. O sea, no es algo vamos a decir, como así, me están dejando aquí y aquí me voy a quedar. ¿Sí? Entonces eso podría ser algo útil. Cortar horario, mantener a los padres de niños con trastorno, condición, fuera esperándolos un ratito. Eso podría ayudar. Perfecto.
Nidia Barrera nos comenta: mi alumna con TEA fue diagnosticada en la primaria, pero fueron reportadas las características en el preescolar. Lo retomamos y se le informó a los padres las observaciones de la maestra de grupo. Continuamos sensibilizando y afortunadamente accedieron a la valoración y se diagnosticó. Sí, normalmente, o sea, los docentes y psicólogos escolares tienen esa, pues, vamos a decir, como ese peso, ¿no? Esa dificultad de que a veces no se acepta fácilmente la posibilidad de que un niño tenga algún tipo de necesidad de diagnóstico, pero si se es consistente, en algún punto los padres llegan a ceder porque se empiezan, inclusive ellos, a percatar de las dificultades o de características que tienen sus hijos. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí vamos a leer entonces un último comentario, una última pregunta de José Eric. Dice: entiendo que en algunas situaciones y terapias específicas se le enseñan a los padres o cuidadores primarios a jugar o inclusive aplicar algunas técnicas. Supongo que habrán algunas que no se pueden hacer, que no pueden hacer los papás y otras que sí. En el caso de los que sí pueden hacer los papás, ¿qué tan seguido tiene que hacerlo con el niño para que sea significativo? ¿Una a la semana, al día, o depende totalmente del niño? Bueno, en cuanto al tiempo, hablando, pues, por ejemplo, de los niños chiquitos, que es sobre todo cuando se involucra mucho a los papás en la intervención, a veces lo que dice las, vamos a decir, como que los modelos de intervención es que la terapia debe ser en 15 horas a la semana. Entonces, eso querría decir que cuánto tiempo tienen que hacer los papás a la semana para trabajar con su hijo. O sea, tendrían que jugar con él 2 horas al día o estar trabajando con él muy, muy seguido, ¿no? Para que se pudieran cumplir esas 15 horas de intervención a la semana. Lo que se le pide normalmente, lo que yo le pido a los papás, que se involucren 1 hora al día en trabajar los aspectos, o sea, como específicamente trabajar con el niño en el juego, en la interacción social, pero que en cualquier situación en la que se pueda hacer, durante la comida, durante el baño, durante regar el jardín, durante cualquier cosa, involucren las estrategias, como que ellos pidan, como que se interesen, como que hagan preguntas, como etcétera, ¿no? Entonces, que todo el tiempo ellos tengan pendiente que son oportunidades de aprendizaje y lo estén haciendo. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias por todos estos comentarios que nos han compartido, por darle respuesta a estas preguntas. Y bueno, aquí Citlali nos comenta, vamos a tomar esta última pregunta: ¿cuál es el método para trabajar la lectura con los niños en condición autista? Bueno, no existe una metodología específica para el autismo. Digo, a diferencia de, por ejemplo, en niños que tienen síndrome de Down, otro tipo de condiciones, etcétera, existen como ciertos métodos recomendados. En el caso de los niños con autismo no existe un método específico y tampoco necesariamente existen problemas de aprendizaje, por ejemplo, de la lectura. No es algo que esté vinculado necesariamente. Hay niños que aprenden a leer inclusive mucho antes que los demás y es muy común que los niños se sepan el abecedario desde que tienen 3 años. Entonces, digo, en chicos que tienen una capacidad intelectual promedio o por arriba del promedio. Entonces, pues no creo que exista algún método específico. Les podría yo decir que, sin embargo, puede ser que sea útil una cuestión más global, porque los niños dentro del espectro son sumamente visuales y que entonces un método global podría funcionar mejor, pero no existe en sí un método que específicamente se identifique para el trastorno de espectro autista. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Bueno, aquí nos están preguntando si se realizan valoraciones. Nos pueden escribir al WhatsApp y les podemos pasar el contacto de la maestra María José si ella sí lo considera. Muy bien. Bueno, les comento entonces, ya para concluir un poquito del curso, nos están preguntando la fecha límite para inscribirse al curso. La fecha límite es hasta el 22 de junio. Sin embargo, hoy, porque lo estamos lanzando apenas, tenemos el pago anticipado de 190 pesos. Ya posterior a esto, el costo les quedaría en 230 pesos. Entonces, para realizar su registro, únicamente deben ingresar a www.ipayucatán.com/autismo y ahí pueden realizar su pago, ya sea con tarjeta de crédito, débito o con PayPal. Mm,
ya dentro de la plataforma igual pueden ver cuáles son los contenidos del curso, qué es lo que vamos a estar viendo, como que la descripción de cada uno de estos módulos que nos comentaba la maestra María José. Todo lo que vimos hoy, vamos a irlo ahondando mucho más, vamos a ir trabajando un poquito sobre estas estrategias para que lo podamos ver de una manera mucho más concreta, mucho más aplicada para el aula, ¿no? O para incluso en el hogar. Que bueno, como comentábamos al principio, esta pandemia nos trae a todos como muchos cambios, muchas dificultades, y para los niños con esta condición, pues implica un cambio tremendo, ¿no? Un cambio brutal que, como comenta la maestra María José, tenemos que estar anticipados a todo esto que va a suceder, ¿no? Nos preguntan igual si únicamente es el pago con tarjeta. En la plataforma únicamente es el pago con tarjeta. Si alguien desea realizar su pago en Soriana o en alguna, de manera en efectivo, ¿no? En algún otro establecimiento, nos puede escribir por el WhatsApp y les podemos pasar los datos para realizar el pago en estos lugares, ¿no? Por la plataforma sí únicamente es pago con tarjeta, pago con PayPal. Muy bien. No sé si tengan alguna duda, si requieran alguna información. De antemano le damos muchísimas gracias por su participación, por estar al pendiente de esta charla. Esperamos que toda la información que les compartimos el día de hoy pues sea de utilidad para ustedes, ya sea en este regreso a clases, que bueno, en alguna fecha vamos a regresar. No podemos asegurar ahorita cuál es la fecha, pero de que vamos a regresar, vamos a regresar. Y hay que estar anticipados a ellos, ¿no? Tanto docentes, psicólogos, padres de familia, sobre todo. Tenemos que saber qué es lo que vamos a estar esperando de este regreso a clases. Esperamos que les haya servido muchísimo esta información que les compartimos. Les invitamos a adentrarse un poquito más a todo esto en el curso. Es un curso que la verdad lo hemos estado preparando y tiene mucha información, muchas estrategias que les van a servir en el contexto en donde se están desenvolviendo, ¿no? Esperamos que sigan, esperamos verlos, mejor dicho, en futuras actividades que tengamos en el IPEA también. Nos vamos a mantener ahí comunicados para ofrecerles otras charlas, otros cursos que pudieran ser igual de su interés. Les comento igual, dentro del curso vamos a incluir, además de las videocápsulas que prepara la maestra María José, todos los materiales que pudieran favorecer igual este regreso, recursos didácticos que pudieran servirles para este regreso a clases. Muchísimas gracias a todos. Ahí les agradecemos mucho sus comentarios que nos están poniendo. Ya la maestra María José igual les está leyendo. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier información que pudieran requerir igual del curso, pueden escribirnos también por el WhatsApp sin ningún problema. Ahorita Diana U tiene alzada la mano, no sé si desea abrir su micrófono. Vamos a ver. Adelante, Diana. ¿Deseas? Sí, bueno. Sí, adelante. Gracias por la invitación. Es muy interesante, la verdad, ese tipo de taller, curso que la plática que nos acaban de dar. La verdad, esto es muy importante para nuestra labor educativa, ya que a veces nosotros no sabemos en qué curso o qué ciclo escolar nos vamos a encontrar con estos niños que la verdad requieren mucho apoyo. Claro que sí, claro que sí. Y sabemos la importancia que tiene para todos los docentes y psicólogos este tema, ¿no? Sobre todo en este regreso a clases va a ser crucial que estemos preparados para abordar estas situaciones. Entonces, de nueva cuenta, les invitamos a pues continuar ahondando en este tema para que, bueno, podamos estar al 100 para este regreso a clases.
Muy bien, pues muchísimas gracias María José. No sé si quieras compartirnos algunas palabras. Sí, muchas gracias y muchas gracias por el interés y por pensar en estos chicos desde, o sea, de una manera anticipada. Vi una pregunta por ahí que decía que si el hecho de anticiparnos les generaría más ansiedad. Mucho implica la manera en la que se los vamos a presentar, o sea, no se los vamos a presentar como una serie de reglas que tienen que hacer o que, o sea, una cuestión de presión, sino al contrario, sino como lo que se espera un poco o lo que va a pasar cuando regrese, obviamente sin darle un tinte así coercitivo ni nada de eso, sino más una cuestión como de anticipar. La anticipación siempre es agradecida para las personas dentro del espectro y también para las personas con ansiedad. Entonces, dentro de más información tengamos antes de una situación, pues más tranquilos nos sentimos en ella. Así que no debería de generarse ansiedad si se presenta de una manera amigable. Muchísimas gracias, María José. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes. Nos preguntan ahí cuándo termina la promoción del pago anticipado. Vamos a tratar de mantener la promoción hasta el lunes. Justamente el lunes igual vamos a lanzar algunos promocionales de esta plática. No habíamos lanzado porque no se había propiamente sacado, ¿no? Entonces, ahorita por pago anticipado estamos teniendo esta promoción y la vamos a tratar de mantener hasta el lunes, pero bueno, esperamos que nos puedan acompañar allá y que los podamos ver en el curso con la maestra María José. Nos preguntan igual del horario del curso. Como les comentamos, en el IPEA tratamos de ser muy flexibles con el horario. Los primeros 2 módulos son completamente asíncronos para que ustedes puedan consultar la información en el momento que más les convenga. Los siguientes 2 módulos son sesiones sincrónicas, el módulo del viernes y del sábado. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30 de la tarde. En caso de que no puedan conectarse en ese momento, vamos a tener la retransmisión dentro de la misma plataforma para que ustedes la puedan consultar posteriormente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya no les retenemos más. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad esta plática. Esperamos que nos puedan acompañar ya sea en este evento o en futuros eventos. Y pues que pasen una bonita noche, que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos pronto entonces. Gracias. Hasta luego. Los que requieran información adicional pueden escribirnos ahorita en el chat y les vamos a estar respondiendo específicamente respecto al curso. Nos preguntan, primero, sí, nos vamos a mantener en contacto para informarles de cada uno de los horarios de los módulos, cuándo se abren, cuándo son las sesiones sincrónicas. Entonces vamos a estar ahí en continuo contacto para que obviamente ustedes no se pierdan ni uno de los módulos, nada de la información que se vaya a estar publicando. Y sí, el pago único en este momento es de 190 pesos por los 4 módulos. En un momentito más vamos a estar contactando. Los que necesiten hacer su pago por otro medio, nos pueden escribir en el WhatsApp. En un momentito más les vamos a estar respondiendo. Estamos recibiendo algunas solicitudes allá, entonces no se desesperen. Ahorita los vamos a atender. Sí, hola Maribel, sí entregamos constancia, una constancia emitida por el IPEA con la cédula de firma de la ponente por un total de 5 horas del curso.
Es una constancia digital, incluye igual la firma del coordinador general. Muchas gracias, Sandra. Nos vemos en el curso. Aquí nos comenta que ya está inscrita. Esperamos que les sea de mucha utilidad igual. Vamos a hacer todo lo posible por tratar de entregarles los materiales más adecuados. El link para la inscripción, ahorita se los pongo aquí en el chat, es www.ipeayucatán.com/autismo. Ahí está. Pueden entrar a ese link y ahí mismo pueden realizar su pago con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o PayPal. Si requieren realizar pago en efectivo, pueden escribirnos al WhatsApp del equipo IPEA para facilitarles los datos. En este momento estamos recibiendo varias solicitudes, entonces no se nos desesperen. La información les va a llegar o les vamos a contestar en unos minutitos. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que están hasta este punto en la sesión. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, les podemos responder por WhatsApp. Ahí vamos a estar al pendientes de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Ahorita nos vemos en WhatsApp.